previstas para el 5 de noviembre de 2024. Las encuestas actualmente apuntan a que los dos principales contendientes podrían ser el actual mandatario Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Y allí nos detenemos en este momento. Es un momento de interesante, importante polarización política en los Estados Unidos, básicamente entre los dos partidos principales, demócratas, republicanos. Ahora, el presidente de los Estados Unidos tiene 80 años. El principal líder opositor del Partido Republicano, quiero decir, Donald Trump, tiene 77. La edad promedio de un senador estadounidense a principios de 2021 era de 64.3 años, 64 años, la mayor, por cierto, en la historia de los Estados Unidos. Y el público estadounidense no está de acuerdo en mucho. La verdad, hablamos eso de una sociedad polarizada, con serias diferencias, pero sí está de acuerdo en que los políticos son simplemente demasiado viejos. Hay una encuesta de CBS News, que muestra que casi 3 de cada 4 personas en los Estados Unidos, hablamos de 73%, piensan que debería haber algún tipo de límite máximo de edad para los funcionarios electos. Y de eso queremos hablar, al menos como punto de partida, con José González. Él es economista, es banquero de inversiones, comentarista y es analista internacional. José, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Romano. Un placer estar en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿a qué responde que la mayoría de los políticos en los Estados Unidos sea tan mayor? ¿Qué pasa con los nuevos liderazgos? ¿Es que no tienen espacio para ascender? ¿Es que los políticos de más edad tienen demasiado peso, importancia, poder acumulado? ¿Qué pasa? Digamos que es una circunstancia demográfica, generacional, esas cosas que suelen suceder. Durante la Segunda Guerra Mundial, si uno ve la edad promedio de Stalin, Roosevelt, Churchill, teníamos un momento similar, y lo que ha habido es una falta de renovación en los partidos que no es inexistente, porque hay cuadros importantes en el Senado y en la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos, lo que se llama el Squad, este grupo de mujeres jóvenes en la Cámara de Representantes que está cambiando el Partido Demócrata por dentro, que son las progresistas. Tenemos un sector pero muy radical dentro del Partido Republicano, una renovación, pero por una serie de eventos y circunstancias tenemos un seniority dentro del liderazgo del Partido Republicano y el Demócrata muy importante. No hay que olvidar a Dianne Feinstein, que tiene 90 años, la senadora senior por California. El líder de la minoría en el Senado republicano, Mitch McConnell, tiene 81. Nancy Pelosi, que se acaba de retirar como líder de la mayoría, pero sigue estando en la Cámara de Representantes, tiene 83 años. Sí. Es curioso que en una época además en que los jóvenes empiezan a ser relevantes, activos, importantes, seamos liderados por políticos de una edad considerable. Ahora, hay que tomar en cuenta, por otro lado, Román, que la lucha por los derechos humanos tiene un nuevo horizonte, que es lo que se llaman los adultos mayores. ¿Sí? Sí. Lo que antes se llamaba la tercera edad, lo que antes se llamaba la ancianidad, lo que se llamaban los viejos. Hay toda una discusión dentro de Naciones Unidas qué derechos deben tener los adultos mayores, la gente mayor, en virtud de que vamos a hacer, yo tengo 62 años, ya soy parte de esa tercera edad, que ya no se llama tercera edad. ¿Qué va a suceder de nosotros cuando seamos mayoría y no haya suficientes jóvenes para pagar los seguros sociales que más o menos nos corresponden? Ese es un gran problema que tiene la humanidad completa y está sucediendo a todo nivel porque la capacidad de reposición humana declive. Es decir, una mujer para reponerle al papá y a la mamá necesita 2 hijos. La reposición humana es 2.1, el 2.1 es por la mortalidad infantil. Hoy día prácticamente en todo el mundo, salvo en África, está por debajo de 2, incluso en China, ¿sí? Incluso en México. No es coincidente cuando uno trata de entender la historia que nos lideren adultos mayores cuando el tema de los adultos mayores va a ser hacia adelante. Ahora, es cierto, hay una discusión en Estados Unidos, incluso un editorial del New York Times en algún momento en que más bien le dicen al presidente que se retire, porque por otro lado es muy claro la fragilidad del presidente Biden, y más aún la de Mitch McConnell, que acaba de tener otra laguna en una conferencia de prensa, y Dianne Feinstein, que no se ha presentado a votar en más de una ocasión, y se duda si tenga la capacidad mental para seguir ejerciendo su puesto. Claro. Ahora, que me interesa mucho, claro, no sé si hay manera de anticiparlo, pero ¿cuáles son las opciones que tienen estos jóvenes ante esta realidad? Porque es verdad, y no solamente en Estados Unidos, en Europa, en España, por mencionar un país, es un peso enorme el que cae sobre los hombros de los ciudadanos el mantenimiento de la seguridad social. Y tendemos a tener sociedades en muchos países mucho más
vieja. Ahora, en los jóvenes, ¿qué puede generar eso? Que se aparten de la política, que se hagan, que tengan mayor presencia. ¿Cuál podría ser su respuesta cuando sobre ellos precisamente pesa toda esta carga? Más bien la existencia de estos líderes de esta edad determina que los jóvenes se apartaron de la política en los 80s y los 90s, cuando dedicarse a las finanzas o a la actividad. Claro. Recordemos que la revolución de Reagan y Thatcher subrayaron la importancia de lo privado sobre lo público, cuando la generación anterior, que nace de la Gran Depresión en la Segunda Guerra Mundial, subrayó la importancia del servicio público. Era un honor en este país ser político. En las siguientes décadas eso se va diluyendo y los jóvenes quieren ir en la vida privada y no en la vida pública, y eso genera esta generación. Y recordemos, toda esta generación de 70, entre 80, late 70s, como dicen, 70 y tantos entrados y 80, son los políticos que crecieron a la sombra de Kennedy, que en su momento fue el presidente más joven en 1960, tenía 42, 44 años, y el famoso discurso de Kennedy cuando asume la administración, la presidencia es de hoy hacia adelante, una nueva generación ha tomado el control, y esa generación nos sigue más o menos gobernando. ¿Por qué? Porque los jóvenes abandonaron la política y se están reincorporando. Entonces viene una transición hacia una generación, porque va a suceder que ya con la edad que tienen nuestros políticos o los líderes de las bancadas, van a fallecer, es cuestión de tiempo, es más o menos inevitable. Y ahí es que se va a dar la renovación y un recambio, en un momento en que se necesita renovar la política, en un momento dado que las nuevas generaciones no tienen las condiciones de vida que tuvo nuestra generación, y más aún la generación de nuestros padres, por distintas razones, ¿sí? Y hay que atender los problemas de esos jóvenes. Yo tengo un hijo de 25 años que nació y se crió en New York, y soy muy consciente de las dificultades que enfrentan en un mundo que va cambiando, pero esos jóvenes también van a ser responsables de este tema demográfico a nivel global, de cómo nos ocupamos de una porción importante de adultos mayores. Claro. Y eso va a poner muchas presiones en la forma que se gobierna, particularmente el aumento de las cargas tributarias. Nos hemos dedicado desde Nixon a la fecha a reducir los impuestos, particularmente las corporaciones, ¿sí? El dinero se ha concentrado en unos pocos y se ha diluido en las mayorías. Hay que reorientar las cargas fiscales, hay que dedicarlas a esos adultos mayores. Esos son los retos que le toca a esta nueva generación, que en una buena parte tiende a ser muy progresista, en el sentido del progresismo político, que es básicamente subrayar que el Estado es un árbitro entre lo público, lo privado y lo social, y dos, que las cargas fiscales deben ser progresivas, es decir, favorecer a la mayoría y no regresivas, que es favorecer a la minoría, lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Es un gran cambio, y además, y hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Recordemos que la pandemia de la COVID atacaba más a los adultos mayores que a los jóvenes, a diferencia de la gripe española, la influenza española, que atacaba más a los niños que a los mayores. Es como que la historia, cuando uno empieza a ver las señales, dice, esto como que tampoco está desalineado, pero es muy claro que las capacidades físicas del presidente y de los líderes del demócratas y republicanos no es la mejor. Ahora, también creo que hay que subrayar la sabiduría, el conocimiento. Sin duda. Que también eso representa, ¿verdad? Como no, lo ideal, un balance entre esa nueva energía, nuevas figuras, nuevas ideas y, bueno, la sapiencia que da la experiencia. Estamos conversando con José González, economista, banquero de inversión, comentarista, analista internacional. Voy más allá. Decía hace un momento que, bueno, 64 años es promedio de edad de un senador estadounidense, pero es que ya va. Solo 4% tiene menos de 45 años, y de hecho si se busca un senador menor de 30 no lo va a encontrar. ¿Cuál es un nombre? ¿Cuáles son esos nombres de jóvenes en los Estados Unidos que pintan, que apuntan, que se perfilan, hacen nombres importantes en la política ahora, en un mediano plazo o a futuro? No hay líderes claros. O sea, por ejemplo, DeSantis, el gobernador de la Florida. De la Florida, nació en el año en que el presidente Biden ya era senador, 1973. Es decir, hay una nueva generación de líderes jóvenes, pero hay que verlos entre la Cámara de Diputados. Los senadores siempre han sido mayores. La idea es que la Cámara el Senado tenga una edad mayor para que dé un contrapeso a la juventud de los diputados. Y la clave es ver en qué hay, y recordemos que esto es una cuestión coyuntural, porque Barack Obama es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido la historia de los Estados Unidos.
también Bill Clinton, y no es que gobernaran hace 50 años, ¿verdad? En términos históricos gobernaron hace poco. Bush hijo también era joven. Esto es una circunstancia muy singular, y además que tiene que ver con la forma en que los partidos demócratas y republicanos se han organizado, y también enfrenta grandes retos en virtud de lo que viene hacia adelante. Y los líderes siempre se originan de donde menos uno lo espera. Sí. Ahora que y ahí la clave es... No, ¿y la clave? Y la clave es leer un poco cuáles son las matrices donde van a seguir esos nuevos liderazgos. En los Estados Unidos es muy claro, los presidentes salen de la Cámara de Representantes, raramente de la Cámara de Senadores. Kennedy fue un senador junior por el estado de New York, si no me equivoco, o su estado original que era Massachusetts. Sí. Obama era senador, pero junior, muy joven, casi ni terminó su primero o segundo periodo. O se originan entre los gobernadores. Roosevelt fue gobernador, fue secretario de la Marina, perdón. O se originan en la parte legislativa, ¿sí? Y por ahí hay que empezar a ver los nuevos liderazgos, pero lo que queda claro es que el futuro, sí, estamos cerrando un nuevo ciclo. La presidencia de Trump no fue el inicio de un ciclo nuevo, fue el cierre de un viejo ciclo. Todos los ciclos políticos son entrópicos, claro, y llegan a un punto de expansión tal que son caóticos, se deshacen. Carter representó el fin del New Deal que empieza Roosevelt en el año 32, 33, y se acaba con Carter. Y empieza una reforma en términos de cómo se gobierna, y con subrayando el rol de lo privado. Y ese ciclo que duró 40 años, 2 años más que el New Deal, el New Deal duró 38 años, se acaba con Trump. Y lo que viene ahora es una era progresiva, porque hay que rebalancear las cargas fiscales, hay que subrayar el rol de lo público. La pandemia pone en evidencia que el sector privado hay cosas que no puede solucionar, ¿sí? Uh-huh. No invierte en infraestructura, no le interesa la seguridad social, además no tiene por qué interesarle. Claro. Tiene que quedar claro, lo vemos en América Latina, la gente que se ha incorporado virtualmente a la vida ciudadana por las redes sociales y la telefonía celular quiere incorporación real, ¿sí? Y hay que subir las cargas fiscales nuevamente y redistribuirlas entre los sectores que más lo necesitan. Y creo que la política tiene esa matriz, y por eso hay una reacción tan conservadora a los cambios que vienen, incluido el tema de género, sí, el tema de las mujeres, el tema de los adultos mayores, y siempre que hay un cambio radical en la historia, y tiende a ser uno, uh-huh, los conservadores tienden a resistir ese cambio de una forma feroz, sí, ¿sí? Porque quieren conservar un orden de cosas que ya se está acabando. ¿Sí? José González es nuestro invitado. José, para terminar, y aunque me aparte del tema central, como menciona a Barack Obama, no puedo dejar de lado el haber leído ayer a Tucker Carlson. Tucker Carlson fue un presentador de Fox News, y él colocó en sus redes sociales un trailer, dice, un hombre que dice haber tenido sexo con Barack Obama. A ver, perdimos la llamada con José González. José González es economista, es banquero de inversión, es comentarista, es analista internacional. Bueno, mientras recuperamos esa llamada, decirles que Tucker Carlson, como les decía, él fue un presentador de Fox News, y él coloca ayer en su red social, en X, un tráiler, de hecho, que dura poco menos de un minuto, de un hombre llamado Larry Sinclair, que dice haber consumido drogas y haber tenido sexo con Barack Obama. Eso va a ser publicado hoy, se va a hacer público a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Ojo, otros medios ya hablan de que Tucker Carlson habría entrevistado a este hombre, que califican ya de hecho de estafador. En fin, le quería consultar a José González a propósito de esto, y le tenemos en línea. A ver, sí, efectivamente. José, mencionaba yo y ponía en auto a nuestra audiencia que Tucker Carlson publicó en sus redes sociales un trailer entrevistando a un hombre de nombre Larry Sinclair, que dice haber consumido drogas y haber tenido sexo con Barack Obama. Algunos otros medios ya lo califican de estafador, pero ¿qué genera esto? ¿Se discute, se habla de esto en este amanecer del miércoles en Estados Unidos? Porque va a ser publicado de las 6. No particularmente, creo que Tucker Carlson, desde que salió de Fox, sí, por ser más radical que Fox, ha ido perdiendo credibilidad, y digamos que, conociendo la historia de Obama, que es bastante conocida, sí, Obama tenía una vida muy coherente, sí, más bien casi aburrida, en cierto sentido, ¿no? Sí. Sería difícil de creer que tal cosa hubiera sucedido. Sí, creo que no hay mayor titular. Me llamó la atención leerlo en la red social, pero no levanta más que 2 o 3 titulares la mañana de hoy. Muchísimas gracias, José, por este tiempo esta mañana.
Un gusto, Un José placer, González. Es economista, es banquero de inversiones, comentarista, es analista internacional. 6:51 minutos de la mañana. Ojo.